¿Sabes qué tienen en común los campeones de fantasy? Que no solo eligen bien en la primera, en la segunda o en la tercera ronda, sino que encuentran valor donde otros solo ven jugadores de relleno. En esas últimas rondas que muchos menosprecian, se esconden jugadores que cambian el destino de una temporada. Bienvenidos al Estadio Fantasy Podcast. Yo soy Mauricio Gutiérrez, analista de Fantasy Fútbol, y hoy te traigo 5 jugadores de últimas rondas que no podré dejar de draftear esta temporada. Jugadores que te podrían catapultar hacia un campeonato de fantasy. Esos que dicen que en esas rondas ya no hay valor son los mismos que hoy lloran por no haber drafteado a Puka Nacua o a Bucky Irving en su primer año en la NFL. No te olvides de suscribirte al podcast si estás disfrutando de este contenido. De verdad, ayuda muchísimo. Suscribirse, darle like, compartirlo, ¿por qué no?, con sus amigos, con los que disfrutan NFL. Todo ayuda para poder seguir haciendo estos episodios. Empecemos pues con 5 jugadores de últimas rondas que te pueden hacer ganar un campeonato de fantasy, porque aquí no venimos a rellenar el roster por cumplir, venimos a buscar ganar nuestras ligas. Con lo de Jonnu Smith a los Steelers, el panorama de los tight ends se ha complicado demasiado, sobre todo para aquellos que solemos esperar para elegir un tight end. Obviamente Jonnu Smith se estaba yendo ronda 8, ronda 9, Pat Freiermuth empezaba a ser una opción, pero ahora ambos han dejado de serlo. La decisión, si queremos esperar por tight end, tendrá que ser entre Jake Ferguson, Dallas Goedert, alguno de los novatos o incluso, Kyle Pitts. Digo, si es que alguien todavía quiere confiar en esa opción. Pero no vengo a hablar de Kyle Pitts. Vengo a hablar de un tight end que demostró poder ser productivo teniendo las oportunidades a pesar de haber estado en una situación muy disfuncional. Es el caso de Bretton Strange, el tight end de los Jaguars. Primero, porque la salida de Evan Engram deja 82 targets de tight ends vacantes, un 60%. Segundo, porque en juegos en los que Strange salió al quite por lesión de Engram, respondió decentemente. En 7 juegos en los que tuvo al menos 4 targets, tampoco es que necesitemos mucho volumen para encontrar una joya de tight end en últimas rondas, En esos juegos promedió 45 yardas, .29 touchdowns, 11.2 yardas por recepción y 10.4 puntos fantasy por juego. Y tercero, y no menos importante, es porque esperamos una mejoría general en la ofensiva de los Jaguars con Trevor Lawrence y con la llegada de Liam Cohen. Nada más, no se me vayan a generar expectativas demasiado altas, porque cuando uno se crea estas altas expectativas, la caída duele más. En el mejor de los casos, Bretton Strange será el tercero en targets detrás de Brian Thomas y Travis Hunter. Pero aún así, lo veo como una opción viable en últimas rondas que podría colarse al top 12. Luego vayamos a los corredores. Jalen Wright en los Dolphins puede ser el heredero del rol que deja Raheem Mostert. Más bien, no puede ser. Debería de ser el heredero de ese rol. Hay que recordar que Jalen Wright llegó a la NFL con un muy buen perfil. Probablemente, si mal no recuerdo, Jalen Wright estaba entre los 5 o 6 mejores running backs antes del draft de esa generación. El problema es que no pudo tener un rol constante por la presencia de Raheem Mostert. No veamos a Jalen Wright como una amenaza para Devon Achane, para nada, así como tampoco veíamos en Raheem Mostert una amenaza en el potencial de la superestrella que es Devon Achane. Wright puede ser relevante en un rol secundario con potencial para mucho más.
puede ser uno de los handcuffs más valiosos en fantasy si algo le llega a pasar al corredor principal, que esperemos que no sea así. Pero bueno, ahí está el valor extra que da este tipo de corredores. En ese mismo sentido, en una situación un tanto similar a la de Jalen Wright, está quien funge como el número 2 en los Jets, Braylon Allen. ¿Recuerdan cuánto lamentamos su llegada a los Jets el año pasado? Había una razón. Perfilaba también entre los 5 mejores running backs de la generación, pero que estaría bloqueado por Breece Hall y entonces el entusiasmo se desplomó por completo. Ha habido muchos rumores alrededor de Breece Hall, que si un posible trade, que si estará inmerso en un comité, que si la presencia de Justin Fields bloquea el potencial de los running backs en este equipo. Existe un escenario en los Jets al ver el talento de ambos corredores con un nuevo head coach que decidan establecer un ataque terrestre por comité. Quizá un 60-40 a favor de Breece Hall. Y quizá Braylon Allen no tendría demasiado valor por sí mismo, aunque ese 40% de oportunidades pudiera darle para tener relevancia como un running back 3 bajo. Pero es de los que más potencial tiene si llegara a ocurrir una lesión. Allen tendría posiblemente en ese escenario etiqueta de league winner. Y luego viene otro viejo conocido ya de este podcast, Roschon Johnson de los Bears. Sí, no hay duda que DeAndre Swift perfila para ser el corredor principal y creo que así será. No hay elementos para pensar lo contrario. Pero no estamos pasando por alto el hecho de quién es el nuevo head coach de los Bears. Es justo quien convirtió un running back por comité en 2 opciones relevantes en fantasy. Bajo su mando como coordinador ofensivo en los Lions, le dio 35 oportunidades por juego a sus 2 principales corredores en Jahmyr Gibbs y David Montgomery. Y no quiero comparar a DeAndre Swift y Roschon Johnson con Jahmyr Gibbs y David Montgomery, porque los corredores de los Lions son mucho más talentosos y serán mucho más productivos. Digamos que este backfield se ve como el backfield de los Lions, pero en región 4. Pero esa región 4 puede traer cierta relevancia en fantasy. Obviamente DeAndre Swift como un running back 2 bajo, pero Roschon Johnson también. Porque creo que Ben Johnson intentará implementar algo similar a lo que hizo en los Lions. Y esto va a traer como consecuencia oportunidades para Roschon Johnson en el rol de Montgomery. El año pasado tuvo muy pocas oportunidades, pero cuando las tuvo, fue medianamente productivo. Hay un dato que a mí me voló la cabeza haciendo research para este episodio. Roschon Johnson fue el running back 10 en puntos fantasy por oportunidad el año pasado. ¡Wow! De verdad, no lo podía creer. Y aunque no lo crean, otro dato también increíble es que Roschon Johnson tuvo la misma cantidad de touchdowns que DeAndre Swift el año pasado, 6 cada uno. ¿Por qué no pensar que Roschon Johnson puede tener ese rol de David Montgomery, ese rol de línea de gol, de primeras oportunidades? Solo por mera especulación en esta ofensiva vale la pena añadirlo en últimas rondas. Y para cerrar, nuestro quinto jugador es un wide receiver y está en los Texans. Se llama Jaden Higgins y es novato. Pocos equipos tienen tantos targets disponibles como los Texans. Con la salida de Stephon Diggs y la segura ausencia de Tank Dell, este equipo va a tener 145 targets vacantes. Es un mundo de oportunidades y no todas esas oportunidades se van a ir en automático para Nico Collins. Sería absurdo pensarlo. Jaden Higgins tiene una gran habilidad atlética, velocidad, capacidad de generar separación y puede terminar siendo un gran complemento para Nico Collins. Y sé que lo que sucedió con CJ Stroud en su segundo año
podría hacernos dudar de la capacidad que tiene este equipo para darnos a 2 receptores verdaderamente relevantes en fantasy. Y porque Nico Collins lo estamos perfilando como un wide receiver top 8, top 5. Pero alguien debe ser el wide receiver número 2. Hay que recordar que durante varias semanas, a pesar del bajón de Stroud, hubo 2 wide receivers relevantes en fantasy de este equipo. A veces fue Nico Collins y Stephon Diggs, a veces fue Nico Collins y Tank Dell. Y ahí es donde entra en la ecuación el novato Jaden Higgins. Hay otros jugadores que hay que tener en la mira en últimas rondas, como el wide receiver Josh Downs, probablemente el wide receiver 1 en su equipo, más barato en todo el fantasy, increíblemente barato. El wide receiver Kyle Williams podría ser el número 2 en la ofensiva de los Patriots. También Cedric Tillman de los Browns y los running backs de segundo año Trey Benson y Marshawn Lloyd. Estos jugadores no van a estar en la mira de todos. De hecho, probablemente en tu draft alguien se va a burlar de ti cuando los elijas. Recuerda que el que ríe al último ríe mejor. Si tú crees en el valor, en el contexto y en la oportunidad, sabrás que a veces el campeonato fantasy no se gana con estrellas, sino con los que nadie ve venir. No olvides suscribirte y dejar una reseña del podcast. De verdad, ayuda muchísimo. Y si no, les va a caer la maldición fantasy y no podrán ganar sus ligas esta temporada. Les mando un fuerte abrazo. Yo soy Mauricio Gutiérrez y esto fue el Estadio Fantasy Podcast.